Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10. Vamos a leer 3 versículos, versículo 10 al 13. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar con una sesión que creo que es fundamental para la vida de todo creyente, para la vida de toda persona que hoy necesita, ¿cierto?, entender el camino que hoy transita. Creo que el concepto de salvación está muy, ¿cierto?, manipulado, trastocado, y creo que no mirado desde el punto en lo que Dios ha querido hacer con cada uno de nosotros. Creo que hoy día, si hacemos un breve análisis de lo que hemos estado viviendo últimamente, socialmente, quiero decir, en nuestra propia nación, como en el mundo entero, creo que esto es el reflejo de la urgencia, de la necesidad que el hombre, el ser humano, tiene referente a su vida, referente a su persona. Estamos en una situación de amargura, de tristeza, de desolación. Estamos en un tiempo que más allá que político, más allá que social, más allá, amados, que una idea de un mundo de guerra, ¿cierto? Y de acciones, creo que es el escenario que nuestros ojos deben observar y mirar cuánta necesidad tiene este mundo, de encontrarse con su Salvador, con aquel que puede venir y resolver los conflictos, que puede venir y resolver las circunstancias, ¿cierto?, de angustias, ¿cierto?, de amarguras, de soledad, de abandono, en fin, de mucho de lo que estamos observando hoy. Creo que si esto a nosotros no nos llama la atención, creo que entonces vamos a descuidar lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque la salvación quizás la hemos llevado de una manera simplemente religiosa, formal, quiero decir. Simplemente hemos entendido que por el solo hecho de estar aquí, al parecer esa idea de salvación nos alcanzó. Y en verdad va más allá. Creo que la idea de estas manos levantadas que usted ve acá en la figura obedece a una idea de rescatar, una idea de que alguien me alcance, de que alguien haga por mí algo. No sé si me sigue en esta hora, si está entendiendo sobre la necesidad de la humanidad. Entonces nuestras calles están llenas, ¿cierto?, de violencia, como también de espanto, ¿cierto?, de inseguridad. Estamos frente a una realidad de vida donde vemos los hospitales, ¿cierto? Ya no hay lugar, no hay cabida, y de hecho hay una injusticia. Creo que los que han pasado por ese lugar han visto la realidad de lo que estoy diciendo. Quizás en un lugar, ¿cierto?, de cárcel, vemos también la injusticia que hay. Vemos cómo la humanidad grita por su salvación. Porque hay una necesidad. Y la salvación, creo que hoy debemos de analizarla desde la concepción, desde el plan que Dios tiene para esta humanidad. Algunos lo han mirado simplemente con la idea, ¿cierto?, de la encarnación de un Salvador, del Hijo de Dios, ¿cierto? Y la idea de que Él se haya humanado y nada más. Otros lo han visto, ¿cierto?, con una idea de, como lo conversaba la semana pasada, del Calvario y la cruz, y luego
luego, ¿cierto?, de que alguien murió para nuestra redención. Y nos hemos quedado ahí. Pero ¿qué pasa con el concepto ahora en nuestras vidas? Hay algunas preguntas que tengo para usted. Primero que nada, ¿qué significa la salvación para usted? ¿Qué usted ha entendido de este concepto de salvación? ¿Se siente usted parte de esta salvación? ¿Siente que usted está viviendo en esta experiencia de vida que se manifestó desde la eternidad? Y ya sabemos cuál ha sido, ¿cierto?, su realidad, lo cantábamos recién. Se siente en la paz, se siente en el gozo del Señor, se siente en la fortaleza del Señor, o todavía hay en usted cierta inseguridad referente a la vida, como el mundo lo ve. Por eso le mostraba al mundo recién, le mostraba la inseguridad que hay. De hecho, nuestro país está de duelo hoy día por 3, uniformados, 3 carabineros que perdieron la vida, de una forma atroz, y cristianos más encima. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo puede suceder esto al mundo cristiano? ¿Y la salvación? ¿Acaso la salvación simplemente la hemos entendido como un ropaje, para cambiarnos todos los días? ¿O por una experiencia de vida que va más allá de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy estamos experimentando? Segunda pregunta, ¿la iglesia qué interpretación tiene respecto a la salvación? Como creyente ahora, como este grupo, de hermanos que estamos acá, entendemos la iglesia a nivel, nacional, a nivel mundial, entiende el plan de salvación. ¿Cómo interpreta la salvación? De una forma, valga la redundancia, formal, simplemente con una idea de una experiencia cúltica, de ir y venir de los cultos, de la experiencia de una vida, de hogar, o simplemente de una actividad más eclesial. ¿Cómo interpreta la salvación cuando hoy día no hemos quedado ahí, en una idea, en una propaganda, creo, fácil y creo que muy vaga, muy vana de presentar al mundo como lo hacemos? No estoy en contra, amado, de los dones, no estoy en contra de las capacidades que Dios nos ha dado, pero Dios nos mandó a mostrarnos al mundo que también lo hacemos, o nos mandó a mostrar la salvación que nos alcanzó un día. Por eso creo que estas dos preguntas tienen que provocar ruido en nosotros. ¿Qué yo he entendido de la salvación? Y como creyentes, como iglesia, hoy día estamos abocados, a una idea, más que nada rival referente que Él lo hace mejor. Más que mostrar la salvación como una respuesta hoy día. Más que una palabra de consuelo, es una respuesta de vida. Es una respuesta que nos permite abrir la puerta, valga la redundancia, al cielo. Ya que nuestra alma errante, perdida, sin Dios, no tiene destino de salvación. Fíjese que la Escritura nos enseña que ser salvo es lo más importante. Porque ahí comienza una vida de fe. Ahí comienza una interpretación de vida de fe. Es el tema central de las Escrituras. La Biblia me habla desde el Génesis al Apocalipsis cómo Dios ha programado, ha hecho un trabajo y lo ha hecho bien. No es que haya fracasado. Te dirá, pero el mundo ¿cómo está, pastor? La tristeza ¿cómo invade el mundo? El agobio. El problema está que no hemos dado, una mirada a lo que Dios nos ofrece. Creo que esta sociedad tiene que mirar la salvación. Y los creyentes, los que estamos aquí, tenemos gran responsabilidad en ello. Es mi responsabilidad que el mundo que hoy día está en agonía, que está en tristeza, pueda mirar la salvación como la única opción de transformación, de regeneración, de cambios de vida. Ahora, no me cabe duda que aún en el dolor
que muchos hemos experimentado y de los que muchos experimentarán, si han entendido la salvación, solo será un pasaje más de la vida. Pero su identidad, su experiencia, nada de ello les provocará sentirse y verse diferente. Por el contrario, estará envuelto en la gracia de Dios, como lo hemos hablado ya, estará, ¿cierto?, ahí manifestado en la cruz del Calvario, su esperanza, su fe. Por lo tanto, todo lo que vive, todo lo que experimenta, no supera lo que Dios hizo de esto, de ella, que es un ser, una persona salvo. En su concepción dice, en el seno de María Jesús fue anunciado como el Salvador. Y eso lo conocemos bíblicamente. Hay un Salvador. Entonces, ¿la solución cuál es? Más represión, más armamentos, más dinero, más salud, más recursos. Creo que el texto nos dice más de Cristo, más de un Salvador. Yo necesito más del Salvador. Porque cuando entiendo el Salvador, voy a entender la salvación también, porque van unidas. El papel del Salvador es salvar. No simplemente una figura más, una mirada, ¿cierto?, lejana. No, tiene que ver con una experiencia personal. Tiene que ver con una condición en la que yo hoy día entonces voy a transitar en medio de este mundo de desgracia, de errores, porque este mundo está bajo una maldición, bajo maldad. Y gracias a la salvación que podemos transitar, hay de aquellos que no tienen esta salvación, porque nunca entonces han entendido y han tenido un Salvador. Entonces ese es el concepto que hoy debemos de profundizar en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Salvo de qué? Alguien podrá decir. ¿De qué? Si soy bueno. Bueno, la salvación es muy amplia respecto a lo que dice la Biblia y diversa. Pero esencialmente está hablando de su condición en la que usted nace. En la condición en la que usted viene a este mundo. Ya es una condición suficiente. Lo demás estaría resuelto desde el momento en que usted conoce su naturaleza en la que nace. Entonces la pregunta es ahora que surge: ¿cómo usted nació? ¿Cómo yo nací? No estoy hablando, ¿cierto?, biológicamente, estoy hablando de su condición espiritual. ¿Cómo usted nació? Pecador, separado de Dios, sin salvación. Así nació usted y así nací yo. Creo que es necesario entonces que hoy lo entendamos de esa manera. Es importante que lo entendamos, para que podamos entonces mirar la salvación como un estado, una experiencia profunda. Estoy hablando de una de las doctrinas principales, amado. Creo que como creyentes no podemos pasar por alto. No podemos, ¿cierto?, no observarla desde la profundidad de las Sagradas Escrituras, para que podamos entonces entenderla, no mirarla como algo así pasajero, como algo, ¿cierto?, liviano, como un dulce más. No, aquí usted no vino simplemente para, ¿cierto?, recibir de Dios un cariño. No, usted y yo estamos aquí es porque hemos sido redimidos, hemos sido salvados de una condición de vida en la que hoy, por la gracia de Dios y el Calvario, hoy tenemos. Y esa condición entonces hoy se va a reflejar en mi propia experiencia de vida, en la que voy a transitar en medio de un mundo así como lo veo, sí. Porque la salvación me enseña ahora la condición de la humanidad. La salvación me abre los ojos a la realidad del mundo.
Y si la salvación, cierto, no me ha entregado esta indicación, entonces no entendí la salvación. Entonces, ¿qué necesita este mundo? Salvación. No hay programa que solucione el conflicto social, no hay programa que solucione el conflicto político, no hay programa que solucione el conflicto económico, no hay programa, no existe. No puede en usted ni en mí surgir algo que no puedo dar, que es la salvación. La salvación viene de parte de Dios. Esto suena un poco, quiero decirlo bien para que se escuche bien, por supuesto. Esto tiene que ver con conocimiento, amados. Creo que tenemos que sentarnos un poco más frente a las Escrituras, para que no nos mueva la emoción, para que no nos mueva el entusiasmo, sino que me mueva mi salvación. Cuando la gente entendió la salvación, entonces la salvación lo mueve. La salvación lo hace enfrentar, la salvación lo hace levantarse, la salvación lo hace, cierto, entender y mirar las cosas con una perspectiva diferente. Aunque venga el conflicto, aunque venga el problema, aunque venga la enfermedad, venga todo, la salvación me hace, ya me preparó para mirar esto, cómo es. Porque no solo Dios vino, cierto, a solucionar un conflicto en el que inicialmente comenzó nuestra vida, sino que también resolver este conflicto en el que íbamos a pasar. ¿Se acuerda que el Señor nos enseñó algo de esto? Hay una salvación que ocurre antes, presente y después. ¿En qué sentido? En que Dios entonces primero le redime, a usted le salva, le rescata, pero luego entonces en el camino de la vida va guiándole. Y la eternidad me encuentro con Dios por siempre. Por lo tanto, es la forma más sencilla que pudiésemos interpretar la salvación, el concepto de salvación o salvar, es ser rescatado de situaciones peligrosas y amenazantes. Nací en peligro, nací, cierto, siendo amenazado, con una vida caída, una vida errante, una vida separada de Dios. Nací, cierto, en una realidad de mundo de peligro, de amenazas constantes. Así nací. Pero la salvación viene a rescatarme de esa realidad. Pastor, ¿eso quiere decir que entonces no van a haber problemas? No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que su condición, su identidad entonces va a estar frente a este mundo real diferente. Usted va a estar cubierto, usted va a estar redimido, usted va a estar rescatado. Usted va a ser una persona en que por esta convicción, por esta realidad, su vida entonces hoy tendrá un pasar diferente. Frente a la realidad, usted confiará. Frente al problema, usted dirá, Señor, ten piedad. Frente a la necesidad, Señor, confío en ti. Frente, amado, a todas las situaciones de su vida, usted confiará hasta el final. Entonces se levantará porque la salvación que lo identifica lo hará levantarse frente al conflicto, frente al problema, frente a la dificultad, frente a todo lo que estamos mirando. Me hace levantarme. Me hace decir, gracias Señor, porque a pesar de lo que mis ojos están mirando, a pesar del enemigo de Satanás, a pesar del enemigo de mi alma, a pesar de las situaciones en las que estoy pasando, Señor, tu salvación me conduce. Tu salvación me conduce. Fíjese que las circunstancias en las que el mundo y la iglesia están nos obligan entonces a traer, ¿cierto?, el conocimiento fresco de lo que sería entonces la salvación sobre nuestra vida. Usted necesita entenderlo. Yo necesito que esto refresque en mí la condición en la que Dios, el Señor, por Jesucristo, me trasladó. Entonces, quizás hay muchas ideas que vamos a encontrar y son únicas, son útiles en la Sagrada Escritura. Hay nociones importantes. Por eso creo que el salvo ha de entender que tiene
un alimento todos los días para fortalecer entonces su posición, su postura. Dice que esta salvación, según la Biblia, quita la culpa del pecado. Lo primero, en lo que nací. Quiere decir que nos libra de la deuda, del castigo, de las ofensas pasadas, porque nací pecador. Y si he nacido pecador, significa que nací enemigo de Dios. Que todo lo que yo era, me hacía ante la presencia de Dios, el Creador, ¿cierto? Estar en deuda por mi condición. Por lo tanto, ese pecado merece castigo. Esto dice la Escritura. Ahora, la salvación que hace, elimina ese castigo. El que usted y yo merecemos, o merecíamos. Porque entiendo que estoy con gente salva aquí. Qué glorioso es el salvo. Porque ya entonces no hay culpa que me aparte de un Dios poderoso, de un Dios glorioso, de un Dios que está preocupado. Que yo pueda, ¿cierto?, hoy vivir en este estado de salvación. ¿Hay algo que me aparta de Él? Nada. Porque la salvación entonces pagó la deuda que yo tenía con Él. ¿Alguien se siente en deudas con Dios? Entonces hay un problema de que al parecer todavía no hemos recibido tal salvación. ¿Alguien se siente, cierto, culpable? Parece que alguien todavía no ha recibido la salvación. Y hoy estamos acá para vivir en la condición de salvo como el Señor nos enseña. En segundo lugar, la salvación nos libra de la ira de Dios. Estamos frente a una realidad en que los días se acortan. Todo se prepara para el desenlace en esta humanidad donde Dios ha de castigar la maldad del enemigo, de Satanás, como del hombre y de la mujer. Y el día de la ira se acerca. El día de la ira está por manifestarse. Pero la ira, de esta ira, en la que los hombres de forma injusta han procedido, bueno, la salvación nos libra de todo esto. Gracias, Señor. Ahora, lo circunstancial, pastor, ¿qué pasa con esto? Con esto que nuestros ojos están mirando. Bueno, ese simplemente es un pasaje más, porque ya fuimos librados de la ira. Mi vida simplemente está en tránsito. Ahora, la experiencia de cada uno, no sé cuál será. Lo importante es que lo que vivas, lo que experimentes, si estás en salvación, vas a llegar al lugar, a la morada que Dios preparó para ti. No importa si va a ser con altos y bajos, pero si estás en salvación, ya fuiste librado de la ira. El mundo está en ira, el mundo está en dolor, el mundo está, cierto, desesperado. Más tú y yo estoy simplemente pasando por este pasaje. Porque mi destino es en la presencia del Señor, porque soy salvo. Ahora, pastor, me gustaría que la salvación me librara también de estos detalles de la vida. Tengo que decirle que la salvación a usted lo preparó para trasladarlo de este mundo al venidero. Simplemente lo capacitó, lo ha vestido para que entonces no pierda usted su norte, no pierda usted su mirada de aquel que lo redimió, que simplemente lo que está viviendo es una experiencia de la realidad que está viviendo este mundo en esta tierra. Y gloria a Dios porque Dios da conciencia. En tercer lugar, la salvación, según la Biblia, nos libra de la maldición de la ley. Hay una ley. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Todo ser humano nace bajo la ley de Dios. Por lo tanto, ignorantes somos referente a la ley, pero eso no nos libra de la condena de la ley. Más al pueblo de Israel, ¿cierto? Le es llamada la atención, vamos a decirlo de esta forma,
por no cumplir la ley de Dios, entonces han de vivir la respuesta a este descuido. Bueno, la salvación nos libra de la maldición de la ley, porque aquel que fue hecho Jesucristo, maldición por los hombres, hoy usted y yo hemos sido librados de la maldición de la ley. Y gracias al sacrificio, gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, entonces con la ley de Dios ya está resuelta mi situación. ¿Hay maldición sobre mi vida? Ya no tengo maldición. ¿Está entendiendo? Mire, qué glorioso es lo que permite la salvación en la vida de la humanidad. Cambio, ¿cierto?, de vida. ¿En qué sentido? En que antes estaba bajo una maldición en la que nací, pero ya hoy día, gracias a Cristo, al leer su palabra y ver cómo Dios ha estipulado mandamientos, estatutos, mi condición de salvo, entonces hoy día me hace gozarme en lo que Dios ha destinado como mandamientos y estatutos que deben estar sobre la vida del hombre y de la mujer salva, que es considerado hijo e hija de Dios. En cuarto lugar, la salvación nos libra de nuestra mala conciencia. Y aquí creo que todos vamos, ¿cierto?, a consentir. ¿Tenemos mala conciencia? Sí. Siempre hay una sombra, dice, de remordimiento en nuestros corazones por el pecado. Hay mala conciencia. Porque siempre traemos a la memoria de dónde fuimos rescatados. Traemos a la memoria nuestras debilidades. Traemos a la memoria nuestra condición. Mala conciencia. Porque si hay buena conciencia, se lo debemos a la salvación. Porque de ahí Dios nos sacó, de esa realidad de vida. Entonces hoy día yo camino, transito hoy día en la salvación. Y esto me permite hoy día ser libre de mala conciencia. No tengo mala conciencia hoy. Los salvos entonces caminan, transitan por la vida sabiendo de dónde Dios les rescató. Eso sí, pero ya no son los mismos para olvidarse. ¿Por qué hay gente que insiste, cierto, en sentirse malo y pecador? Al punto de entonces tomar la condición de salvo, quiero decir. Porque recién lo dije al comienzo. Creo que la condición para venir a la presencia de Dios es que yo tengo que ser o considerarme o entender que soy un pecador. Pero ¿de dónde vengo? No lo que hoy soy en la presencia de Dios. Porque hoy día, si hay buena conciencia, entonces sé lo que debo y sé lo que no debo. ¿Aló? En quinto lugar, la salvación nos libra de un corazón maligno, fuente de todo pecado de la vida. ¿Cómo está el corazón? ¿Qué quiere decir la mente del cristiano? ¿Cómo está el pensamiento? ¿Dónde se inclina mi pensamiento? ¿Dónde se inclina mi deseo? ¿Dónde se inclina mi realidad? Bueno, la salvación le libra de ese estado, Bueno, es natural que los hombres pequen, incluso mientras odian su pecado. Y esto habla también de la conciencia. Cuando usted comete algún error, ¿tiene al menos remordimiento? ¿Tiene al menos la idea de decir, me equivoqué, cometí un error? ¿Aló? ¿O simplemente lo deja pasar? No, total, nadie se dio cuenta. Pero el corazón no miente. El corazón del hombre y la mujer tiene que reconocer, me equivoqué, creo que tengo que reparar esto. Partiendo con Dios, que me consideró un hombre o una mujer, ¿cierto? Hoy salvo. Porque he creído en Él. En sexto lugar, la salvación nos libra del temor de la muerte. ¿Cuántos le temen a la muerte? ¿Cuántos se afligen frente a la muerte? Bueno, la salvación sacó esa realidad que hoy día existe en el mundo. Vemos la muerte, ¿cierto?, como algo terrible, algo que nadie quiere experimentar, sabiendo que nacemos para morir. Nacemos para experimentar o pasar por ese valle. Bueno, la salvación quita el aguijón de este último enemigo, porque la muerte es como un aguijón
dice Pablo, es un aguijón. Claro, está ahí presente. No sabemos por dónde vendrá. Si no es por una enfermedad, si no es por un accidente, qué sé yo. Si no es por alguna manifestación, como lo enterábamos el día de ayer. ¿Cómo vendrá la muerte? ¿Estás preparado para recibir la muerte? Si estás siendo hoy un hombre o una mujer en la condición de salvo, entonces estás preparado para enfrentarte. Pero si no eres salvo, le temes. Y nos ponemos románticos porque decimos, ¿quién va a cuidar mi familia? ¿Quién va a cuidar de los míos? ¿Quién le va a dar plata? ¿Quién le va a dar, qué sé yo, comida? Increíble, el ser humano es tan frágil hasta en este detalle. Si Dios ha sido tan bueno y será bueno siempre, porque la naturaleza de Dios es que Él es bueno, abandonará a los tuyos. Tú los abandonas, pero Dios no. Yo abandono los míos, pero Dios no. Dios es fiel para los suyos. Porque el estado en el que hoy debemos estar nos traslada a una vida de seguridad. Por eso la muerte es un conflicto. Bueno, la salvación quita el aguijón de este último enemigo. Fíjese que estaríamos subyugados en esclavitud toda la vida si no fuera así. Entonces, ¿cuál es el consuelo de la gente que hoy día enfrenta la muerte? Por eso un cristiano, no importa cómo ha de padecer, no importa cómo va a encontrarse con la muerte, lo que importa es que la muerte para él ya fue vencida. Gloria a Dios. Que a nuestros ojos es triste, a nuestros ojos es lamentable, es horroroso. Más cuando vemos que la muerte se manifiesta de muchas maneras. Por eso Hebreo nos dice y nos señala que muchos de estos murieron de muchas formas, pero en fe. Quiere decir, salvos. Porque no temieron la muerte, es más, la enfrentaron muchos. Y de eso hay testimonio. Y muchos de ellos esperan que también nosotros respondamos así como ellos respondieron. Que estuvieron ahí en la arena, como se dice, de la crueldad del enemigo, pero entregaron sus almas, entregaron sus cuerpos, entregaron todo su ser, porque sabía que la muerte no les iba a detener a su estado en el que Dios le había prometido. Amén. La salvación nos libra del poder y del reino de Satanás. ¿Podrá el enemigo entonces a un salvo, cierto, venir y robarle lo que ha recibido de parte de Dios? Jamás. Porque Dios en esta salvación nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Por lo tanto, antes de la salvación reinaba Satanás. Antes de la salvación reinaba, ¿cierto?, las tinieblas en mi vida. Pero cuando recibí la salvación fui trasladado entonces al reino de Jesucristo. Por lo tanto, mi vida está hoy día cubierta. Satanás simplemente está metiendo bulla, está molestando. La salvación me lo enseñó que es así. Está allá, no puede pasar acá. Pero pastor, mire los bienes, mire. No. Si eso es pasajero, todo esto es pasajero. Lo que es eterno es lo que está en mí. Estas cosas las puede tocar, pero no a mí. Ahora, cuando estamos en esa condición de salvo, miraremos entonces esto como pasajero, porque sé que esto no es mi lugar final. Simplemente es un tránsito, es un tránsito. Por último, la salvación nos libra de la muerte eterna, que es, creo que lo más grave que hoy está ocurriendo en el mundo. Y cuando hablo de la muerte eterna, no yo, sino que la Biblia está hablando del infierno. Porque muchos resucitarán, dice, para muerte eterna. Está hablando del infierno. Y mucha gente hoy día está muriendo en la condición de no salvo y se está yendo al infierno. Por eso, está entendiendo, no importa cómo moramos, lo importante es la condición en la que estamos.
Porque sé que si mi cuerpo hoy, cierto, es llevado al sepulcro, mi alma está en la presencia de Dios. Pero el alma de aquel que no ha creído, de aquel que no ha recibido la salvación, ¿dónde está? ¿Qué lugar, qué estación tiene en su vida? ¿Ha pensado en eso? No vamos a descender a las tinieblas ni a las profundidades de la desesperación, jamás. Porque Cristo ha roto las ataduras del abismo. Gloria a Dios. Y nos ha salvado de la muerte eterna. Ya fui salvo del infierno. Ya no, el infierno no tiene parte conmigo. Gloria a Dios para siempre. Yo estoy en Cristo hoy día. Mi salvación está en Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, creo que es necesario que comprendamos esto. Tenemos necesidad de una interpretación de la salvación que opere dentro del marco de la cristología comprensiva, que haga, como dice acá en latín, totus Christus, quiere decir, Cristo es total, Cristo es todo, Cristo es suficiente. Y la humanidad tiene que saberlo, Cristo es suficiente. No hay sistema, no hay gobierno, no hay economía, no hay nada que lo pueda llevar al hombre a ese estado. Solo Cristo, Cristo es Salvador, Cristo es suficiente, Cristo es la esperanza, Cristo es Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, su encarnación, la vida terrenal, su muerte, la resurrección, la parousia, que quiere decir la venida de Cristo, indispensablemente para la iglesia y para la teología, para la experiencia, para el conocimiento que hoy se predica en este lugar. Está diciendo al final, si no tenemos claro todo lo que representa Jesucristo, su encarnación, su vida terrenal, todo esto, iglesia, tenemos que hoy aferrarnos al único a quien Dios preparó para tu condición de salvo, y se llama Jesucristo. Jesucristo. Estos elementos cristológicos, todo esto constituyen la praxis de Jesús. ¿Qué quiere decir? La vida de Jesús, el caminar de Jesús, la experiencia de Jesús. Y esto tiene que ser para nosotros ahora entonces la inauguración de lo que yo hoy día debo de proveer, debo de imitar, debo de entregar a otros. Entonces aquí hago un paréntesis. Así como el mundo está en la condición en la que está, necesita oír la salvación y recibirla de gente que sabe y que entiende la salvación. Mientras el mundo está y cae de a pedazo, amado, la iglesia, los creyentes, usted y yo tenemos que aferrarnos y contar las maravillas, contar los prodigios, contar las señales, decir que hay esperanza todavía. Todavía hay lugar. Todavía hay una oportunidad. No es para que nos quedemos cómodos, no es para que nos quedemos callados, no es para que vengamos simplemente a satisfacer nuestras propias necesidades. La salvación es para que ésta se comunique, para que alcance a otros. Es muy egoísta pensar solo en mí. El mundo está así. Pero los cristianos, los salvos, no piensan en sí, piensan en los demás. ¿Me sigue? Piensan en los demás. Porque si fuera a pensar solo en mí, entonces estaría en otro lugar. La lectura que hemos tenido como base nos enseña al menos 3 pasos iniciales, que no sé si usted ha experimentado. Ya hemos conocido, en síntesis, lo que la Biblia nos ha enseñado referente a la salvación. Y creo que hoy usted está preparado, debe estar preparado para hacer según lo que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Roma. El texto base que leímos fue, capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Este es un texto que muchas veces hemos inclusive lanzado, hemos dicho. Pero ¿qué experiencia usted tiene con esta porción de la Escritura? ¿Cuál ha sido la luz que se ha manifestado sobre su vida referente a esto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Qué está diciendo el texto referente a su salvación? Algo simple, pero muy profundo. Confesar desde el corazón es el primer paso inicial. Confesar con el corazón quiere decir que voy a reconocer desde el corazón al Salvador. No lo puedo confesar simplemente con mis labios, porque es fácil. Hay mucha gente que se declara creyente o cristiano. Hay mucha gente que dice que va a la iglesia inclusive. Pero nada más que eso. Pero confesar desde el corazón es tener una aptitud, es tener un pensamiento, es tener una razón por qué. Y mientras esa razón no comience en su pensamiento, porque pueden haber muchos pensamientos ahora de los que están acá. Quizá usted puede estar pensando en el mañana, puede estar pensando en el negocio, puede estar pensando en la familia, puede estar pensando, qué sé yo, en cómo resolver, qué sé yo, alguna dificultad. Pero está pensando en el corazón, referente a la obra de gracia que se manifestó un día por usted y por mí, de acuerdo a todo lo que el Señor nos hizo recorrer. En síntesis, ¿de dónde vino y para dónde va aquel que hoy es salvo? La única manera es que el hombre y la mujer puedan tener una experiencia íntima, profunda, que nazca en el corazón. ¿Qué quiere decir la mente? No en el músculo, porque el músculo no piensa, amados. Es mi mente la que tiene que hoy día razonar, es mi mente la que tiene que decir, me tengo que detener un poco. Ya hemos visto la realidad del mundo. Sí, la realidad del mundo es esa y no va a cambiar. Por más que los pseudo creyentes quieren cambiar el mundo. Porque un verdadero creyente que conoció la salvación sabe que el mundo no cambia. ¿Quién debe cambiar? Es la persona. Cuando encuentre la salvación de su propia vida, de su propia alma. Ni la iglesia salva como algunos se atribuyeron la salvación. Este lugar no te salva. Vas a ser salvo cuando tu confesión comience en el corazón y no en el labio, que es ligero. Que en el corazón, en el pensamiento tú dices, verdad, verdad, dice la palabra de Dios, yo necesito de ese Salvador. Verdad, dice la palabra, que no es el pastor, no es el sistema, no es la institución, no. Verdad es que en Jesús yo necesito descansar. Él vino para manifestarse al mundo. Lo hemos dicho muchas veces en este lugar. Es más, muchos se lo han aprendido de memoria. Y eso es delicado. ¿Sabe por qué? Porque simplemente me hace cumplir con prácticas, pero que no tienen relación con mi propia vida en lo personal. Cuando yo he confesado con el corazón, entonces ya estoy idealizando, estoy presentando a un Salvador que es mi Salvador, en quien mi vida descansa, en que mi vida, cierto, tiene hoy día respuestas referente a todo lo que veo. Si no conozco a este Salvador, entonces no entiendo la vida, no entiendo el pasaje de la vida en que hoy día me lleva a la angustia, a la tristeza, no lo entiendo. El Salvador se preocupó de enseñarme por qué mi condición, por qué la realidad del mundo. Ya lo hemos hablado hoy. Solo confesar desde el corazón me va a hacer entender la respuesta que viene de este Dios. Mire lo que dice el texto, Hebreos 10, 22, 23. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia.
lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe el gran conflicto que hay referente a esto? Que mientras no se procese en el corazón, en el pensamiento, y sé que para muchos esto ha sido duro. Los ateos están enojados con Dios, porque no pueden aceptar, ya lo dijimos esto, ¿cómo si Dios fuera bueno no permitiría el mal? Pero fíjese, más Jesús viene y me dice, es por esto el mal. Esta es la realidad del mundo. Y de este mundo te quiero rescatar, de este mundo te quiero salvar, de esta condición perdida en la que están los hombres. Donde no hay, ¿cierto? No hay paz. Lo que hay es un resentimiento continuo y permanente, una soberbia constante y permanente, un orgullo constante y permanente, un deseo egoísta constante y permanente. Fíjese lo que vemos en el mundo. La salvación me rescata de esto, la salvación me hace huir de toda esta realidad, aún de mi propia realidad, egoísta, caprichosa, ingreída, petulante, pensando que yo puedo hacer cosas. No, señores, nadie puede hacer nada. Es Cristo quien viene a salvar al hombre en la condición que esté. Cristo le da la oportunidad al hombre y a la mujer. Pero eso tiene que nacer en el corazón. No me puedo acercar con un corazón, una mente que no logre, ¿cierto?, entender el plan. Por eso es necesario esto. No perdamos más tiempo, amados. Los días son cada vez más dolorosos y angustiantes. Gracias a Dios por lo que Él hoy me enseña, que tiene que comenzar en mi corazón. Reflexiona en tu corazón, por favor. Abre tu corazón hoy. Esto lo hemos hablado, es más, se ha tomado como una idea de burla. Amado, por favor, tienes que creer en el único que puede traer respuestas a tu vida. Por eso el autor de Hebreos dice, acerquémonos con corazón sincero. Sé sincero ante Dios. Y la mejor forma de decir, Señor, me cuesta entenderlo, me cuesta saber cómo mi vida puede ser alcanzada por ti. Eso es honesto, eso es verdadero. Está hablando, ¿cierto?, de una certidumbre, una confianza, fe segura de saber que sí, el Señor es el que me rescata, me libra. Está hablando de conciencia, está hablando de un lavado de cuerpo, de agua pura. Está diciendo de que mi vida entonces ante la presencia de Dios tiene que venir tal cual. Pero honestamente decir, Señor, aquí estoy. Tú eres un Dios fiel. Porque lo que prometes ha de cumplirlo. Entonces, si usted en el corazón, en su mente, va conmigo, en su corazón, en su mente, cree en el Salvador, entonces usted está entrando a un plano de vida de salvación. Tiene que confesar con el corazón. ¿Ha confesado con su corazón? ¿Qué dice tu corazón referente a Dios? ¿Qué dice tu corazón referente a este Cristo? ¿Qué dice tu corazón referente a esta realidad? ¿Has entendido lo que significa confesar? Que tu corazón, tu mente diga en verdad, no he conocido a otro como Jesús. No hay sistema, no hay gobierno, no hay nada que exista en el mundo que pueda darme lo que Cristo vino a dar a mi vida. Es esa conciencia que tiene que existir en nosotros. En segundo lugar, dice Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en Él no será avergonzado o defraudado. Nadie de los que pueda dar este paso de fe va a ser defraudado o avergonzado.
Imposible. Más si viene de Él. Por eso, en segundo lugar, usted tiene que creer en Jesucristo. Pero no de una idea religiosa, no de una idea informal. Tiene que creer desde lo que la Escritura están hablando de Jesús. Entonces la pregunta, ¿cree en Jesucristo? Si ya el corazón lo tiene resuelto, si ya el corazón lo tiene sabido, entonces creer ahora me hace experimentar lo que significa la salvación para mi vida. Si cree en Jesucristo, entonces, ¿cómo mira el mundo? ¿Cómo mira la realidad? ¿Cómo mira todo esto que está ocurriendo? Según su carácter, según su temperamento, sin duda alguien va a llorar, alguien va quizá a gritar, o alguien simplemente va a meditar, decir: Señor, ten misericordia. Así como me salvaste, salve también a aquellos que necesitan ser salvos. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe por qué la gente hoy día está en vergüenza? Porque la realidad que vemos es vergüenza, es tristeza, es dolor. A eso se refiere vergüenza. Porque han despreciado, no han reconocido, no han aceptado a la roca del ángulo, que quiere decir la roca donde pueda usted su vida formarla, donde su vida pueda estar hoy día posicionada, estable. Entonces, cuidado, porque hay una vergüenza que vive el hombre sin Dios, que es la condición de su naturalidad, ¿cierto? Con respecto a la vida espiritual, pero con respecto a la experiencia del creyente, del salvo, nada de lo que pasa a este mundo a mi vida va a limitar. Porque ya no estoy en esa vergüenza. Cristo prometió y me dijo: tranquilo, yo estoy para ti y por ti. Amén. Por lo tanto, Señor, pero si tengo que pasar un pasaje de la vida, sí, tranquilo, no vas a ser avergonzado. ¿Qué quiere decir? No vas a vivir, ¿cierto?, lejos o fuera de la salvación. La salvación está contigo. Pero, Señor, tengo que pasar, tengo que ir a la enfermedad, sí. Solo vas a pasar ese pasaje, pero no vas a ser avergonzado. Porque tú eres una persona salva. ¿Está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Pero el problema, sí, va a pasar ese problema, pero no vas a ser avergonzado, porque mi salvación está contigo todavía. Y está porque no vino del hombre, vino de Dios, por lo tanto es segura. Creer en Jesucristo. Segundo paso. Pasos iniciales. Primero, entonces, ¿qué tenía que hacer? Tengo que entonces tener un corazón dispuesto que confiese la persona de Jesús sobre su vida. En segundo lugar, tengo que creer en Jesucristo. Esto no tiene que ver con una idea informal, tiene que ver con lo formal, con lo que yo hoy día entiendo de Jesús. Por eso es ligero, y esto no se aprende, no se recibe así de forma superficial. No, la persona tiene que saber quién es Jesucristo. Y por último, Romanos 10, 12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en tercer lugar, declarar Jesús como Señor. ¿Qué significa? Que yo hoy día estoy bajo un señorío. Hoy día mi vida pertenece a un Kyrios, a un amo, a un dueño. No me pertenezco. No soy, ¿cierto?, yo quien decide. Es el Señor, es el amo, es el dueño de mi vida quien decide por mí, no yo por Él. Es Él el que me da la autoridad, me da la bendición, me da la oportunidad de saber, de decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso muchos ignoran esta parte pensando que la salvación lo destinó para hacer lo que quisieran. No es así, señores.
con minúscula. La salvación me destinó entonces para estar bajo gobierno, bajo autoridad. Por eso no pierdas la salvación. Tu salvación hoy vino de parte del Señor. La salvación te da ese derecho, esa autoridad. Mire lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí hay un mover espiritual tremendo. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, este tercer paso inicial tiene que ver, amados, con reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Quién no reconoce tal señorío? Entonces, amados, todavía algo falta en tu inicio. Algo falta en tu experiencia en lo personal con Cristo. Declaremos a Jesús como el Señor. 3 pasos importantes. Iniciales. Es algo, podríamos decir, simple, pero muy profundo. Si no das estos 3 pasos iniciales, lo demás entonces te va a ser un problema. Te vas a meter, como se dice, en una vida de problemas, porque no vas a entender, no vas a comprender, no vas entonces a entender, valga la redundancia, de que tu vida, entonces hoy día, en la condición de salvo, ha de superar, ha de enfrentar, ha de levantarse, ha de tener convicción, entendimiento. Si no, entonces no va a entender la vida. No va a comprender la vida, todo lo contrario, vas a mirar este lugar, ¿cierto? Y la fe simplemente como un pasaje. Y la vida en Dios es, como lo dice, una vida. No un pasaje, no un día, no una hora, es una vida. Hemos conocido los pasos iniciales para vivir una vida de salvación. Solo para repasar, según nuestra memoria, confesar desde el corazón, desde la conciencia, creer en Jesucristo, declarar que Jesús es el Señor. Y el texto lo dice, mira, Hechos 4, 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Déjame quedarme un poco ahí. Ha sido reprobada, ha sido despreciada, no ha sido aceptada. Creemos que hemos declarado al Señor con el corazón cuando no ha sido así. Creemos creer en Jesucristo cuando no creemos en Jesucristo. Creemos declararle como Señor cuando nunca nos sometemos a Él. Significa que estás reprobando a Jesús. Pero algo más tiene el texto que decirte. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación. Pregunto, ¿tienes la salvación? ¿Te sientes salvo? ¿Qué pasa entonces con las angustias? ¿Qué pasa entonces con los conflictos? ¿Qué pasa entonces, cierto, con los reveses de la vida? Póngase de pie en esta mañana. Vamos a agradecer al Señor.